Saludos mis estimados estudiantes, yo soy su profesor, I am your teacher, José Blanco, y hoy vamos a ver o vamos a tocar el tema de cómo cambiar una oración afirmativa en forma de pregunta y además cómo responder a preguntas de forma positiva o afirmativa y de forma negativa. Y estas preguntas las vamos a basar en el contexto o en el tópico que estamos viendo, que es países y nacionalidades, countries and nationalities. Ahora vamos a ver cómo cambiar una oración afirmativa por una oración de pregunta. Fíjense, utilizando el verb to be podemos cambiar una oración afirmativa por una oración de pregunta. Basta solo con cambiar de posición el verb to be para lograr darle la forma de pregunta a la oración que queremos cambiar. Ahora fíjense en el siguiente ejemplo. Como oración afirmativa tenemos lo siguiente. Harry is from England. Harry is from England. Ahí estamos afirmando que Harry es de Inglaterra. Ahora, ¿cómo cambiaríamos esa oración de forma de pregunta? Lo que hay que hacer es cambiar de posición el verb to be que está señalado en anaranjado, que es el is, cambiarlo y ponerlo de primero en la oración. Se hace de la siguiente forma. Al cambiarlo, la oración de pregunta toma la siguiente estructura. El verb to be está antes del sujeto, que en este caso es el nombre del personaje, y el resto de información. Si la oración afirmativa dice, Harry is from England, la oración de pregunta sería, Is Harry from England? Y de ahí hemos cambiado ya la oración de manera afirmativa a una forma de pregunta. Veamos ahora estos siguientes ejemplos para que entendamos un poco mejor cómo cambiar la oración de forma afirmativa a forma de pregunta. Y además utilizando countries and nationalities, países y nacionalidades. Tenemos primero, Sergio is from Argentina. Tenemos esa oración afirmativa. Para cambiarla, igualmente debemos rotar el verb to be is al principio de la oración. En la segunda oración tenemos Luisa is Peruvian. Esa palabra Peruvian significa peruano o peruana en inglés. Por lo tanto, tendríamos la primera oración nos dice Sergio is from Argentina. En español sería Sergio es de Argentina. En la segunda oración, la número 2 dice Luisa is Peruvian. Luisa es peruana. Ahora, para cambiar la oración a forma de pregunta, debemos rotar el verb to be y colocarlo como primera palabra en la oración, de la siguiente manera. Ahora tenemos, ¿Is Sergio from Argentina? Y estamos preguntando que Sergio es de Argentina. Y en la segunda oración, Luisa is Peruvian, la cambiamos a forma de pregunta y obtenemos la siguiente estructura. ¿Is Luisa Peruvian? ¿Luisa es peruana? De esta manera es como se cambia la oración afirmativa a oración de pregunta. Para los ejemplos de la derecha, que son el 3 y el 4, tenemos la misma estructura. Hakan is from Turkey. Hakan es de Turquía. Y en la oración 4 dice Ling is Chinese. Ling is Chinese. Es decir, Ling es China. Por lo tanto, para cambiar esa oración a forma de pregunta, debemos rotar el verb to be al principio de la oración. De esta manera obtendremos el siguiente resultado. Para la oración 3 sería Is Hakan from Turkey? Hakan es de Turquía, en forma de pregunta. Y la número 4, en lugar de ser Ling is Chinese, se cambia a Is Ling Chinese? Ojo con esto. Cada vez que coloquemos la forma de pregunta, se le debe agregar el cierre de signo de interrogación al final de la oración. ¿Para qué? Para reafirmar la idea de que estamos escribiendo o estamos preguntando una información. Veamos ahora el siguiente tópico. Cómo hacer preguntas y responder de forma afirmativa o negativa utilizando el verb to be. Fíjense esto. Para las formas de pregunta ya las conocemos, pero hay maneras de responder esas preguntas basándonos en la información. Primer ejemplo, la forma afirmativa de responder a una pregunta, utilizando países y nacionalidades. La primera pregunta es, Where is Rafael from? Ahí está preguntando, ¿de dónde es Rafael? Como segunda pregunta tenemos, Is he Brazilian? Ahora, para la información, para responder esa información, tenemos las siguientes respuestas de manera afirmativa, los siguientes ejemplos de manera afirmativa. Where is Rafael from? ¿De dónde es Rafael? Una respuesta afirmativa a esa sería
he is from Brazil. Ahora, la segunda pregunta nos preguntan exactamente si es o no es. Dice, is he Brazilian? ¿Él es brasileño? La respuesta que, según la información anterior, sería una respuesta afirmativa, o sea, sí. La respuesta a esta oración sería yes, he is. Y así decimos en español, sí, él es, para decir yes, he is, sí, él es brasileño. Vamos ahora con las partes negativas o la respuesta negativa a una pregunta. Tenemos ahora la pregunta, where is Annie from? Y segunda pregunta, is she English? Como primera información nos preguntan, ¿de dónde es Annie? La respuesta a esa pregunta es, she is from Ireland. Ireland, que significa Irlanda. La segunda pregunta basada en esa información es, is she English? Es decir, ¿ella es inglesa? Pero ya sabemos por la información anterior que no es inglesa, sino que no viene de Inglaterra, sino que viene de Irlanda. Por lo tanto, la respuesta sería una respuesta negativa y corrigiendo a la pregunta. La respuesta a esta pregunta, que es ¿is she English? Sería no, she is Irish. Estamos diciendo que no y a su vez estamos corrigiendo la información. De esta manera decimos no, ella es irlandesa. No, she is Irish. De esta manera podemos responder de manera afirmativa o negativa a esas preguntas utilizando el verb to be.